Seguimos en nuestro estudio en el libro de Hechos. Hoy tenemos un capítulo bien interesante, capítulo 9. Tenemos la conversión de Saulo, que tú y yo conocemos él como el apóstol Pablo. ¿Okay? Y Pablo o Saulo, que ya conocemos como el apóstol Pablo, era un hombre que fue convertido al Señor aquí en Hechos capítulo 9. El hombre que Dios usó en una gran manera. Es increíble cómo Pablo fue usado. Dios usó a Pablo para escribir la mayoría del Nuevo Testamento. Él llegó a Jesús en capítulo 9 y casi todo lo que sigue en el libro de Hechos, la mayoría del libro habla acerca del apóstol Pablo y sus 4 jornadas misioneros que él hizo como creyente. Y va a ser muy emocionado verdaderamente para mí estudiando los viajes misioneros del apóstol Pablo. Me deseo que Dios va a retarnos en gran manera. Es algo emocionante. Pero estaba leyendo esos versículos y leyéndolos y comenzó a ver aquí en esos versículos pasos que suceden antes que alguien llegue al Señor y pasos que siguen después que alguien llegó al Señor. Y el título del estudio de hoy se llama Pasos antes y después de Cristo. ¿Okay? Graba eso en tu mente. Pasos antes y después de Cristo. Son pasos que sigue frecuentemente en la vida de gente, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Okay? Ahora vamos a verlos. Vamos a leer versículo 1 y 2, por favor. Hechos 9, versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Ok, podemos ver ese hombre Saulo que estaba, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Era un hombre agresivamente contra Jesús, contra los discípulos de Jesús y contra su iglesia. Saulo, totalmente contra Dios en total, Jesucristo. Y dice la palabra cuando el primer mártir fueron matados. ¿Cómo se llama el primer mártir? ¿Cuántos de ustedes saben? Cuando mataron a Esteban, dice que dejaron sus ropas al pie de un joven que se llama Saulo. En otras palabras, Saulo dio el dedo arriba, dicen mátalo. Y el primer mártir fue matado y Saulo estaba supervisando el evento. En capítulo 8 dice que Saulo estaba persiguiendo la iglesia en Jerusalén, yendo a casa y sacando los creyentes y forzándolos a blasfemar el nombre de Jesús o llevándolos a la cárcel. Un hombre muy agresivo. Ahora en capítulo 9, Saulo estaba extendiendo su ataque. Porque dice aquí una vez más, dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o cristianos de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Ahora, Pablo quería expandir su ataque, quería viajar a Damasco, que era 210, how do you say kilometers? 210 de Jerusalén, 6 días de viaje. En otras palabras, la palabra estaba creciendo y Pablo quería salir de Jerusalén, quería ir a Damasco y tratar de detener la obra de que Dios estaba haciendo. Era un hombre agresivamente diciendo, no, se está expandiendo. Fue al sumo sacerdote, pidió cartas y fue hasta Damasco para detener lo que Dios estaba haciendo. Y Pablo, te digo, era un hombre enojado, violento, que aborrecía a Jesús y sus discípulos. Y nosotros decimos, pues, ¿cómo alguien podía hacer eso?
Pero Jesús mismo dijo muy claro, Jesús dijo que tú, si no estás por mí, ¿qué dijo él? Estás contra mí. Y decimos, well, Saulo era totalmente contra Dios, pero Jesús bien dijo que si alguien no es por mí, eres contra mí. Tal vez tú no has perseguido la iglesia o tú no has lastimado a alguien que está sirviendo a Jesús, pero todos tenemos que reconocer que somos pecadores. Todos tenemos que reconocer que hemos caído cortos de la gloria de Dios. Todos tenemos que reconocer que no hay ningún justo delante de Dios. Todos somos pecadores. Todos hemos fallado a Dios. Y el primer paso para ser convertido al Señor es, número uno, es reconocer que tú eres un pecador. Primer paso. Tenemos que reconocer que somos pecadores delante de Dios. Dios no puede salvar a alguien que no quiere reconocer eso. Tiene que reconocer su pecado delante de Dios. Es el primer paso para que seas salvo, reconocer su pecado. Ahora, Saulo estaba contra Jesús, pero Jesús no estaba contra Pablo o Saulo. Jesús amaba a Saulo. Saulo estaba atacándolo, persiguiéndolo, y Jesús seguía amando a Saulo. Y vamos a ver paso número 2. Leemos versículo 3 a 9, por favor. 3 a 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ok, ahora, Saulo estaba en camino a Damasco, ¿para qué? Para perseguir los discípulos, para llevarlos a la cárcel. No estaba buscando a Dios en ninguna manera, ni Jesucristo, estaba yendo a perseguirlo. Y dice que se resplandeció una luz, y Saulo cayó a la tierra. Cayendo a la tierra, escuchaba una voz diciendo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, la pregunta de Jesús era, ¿por qué me persigues? Jesús estaba tomando muy personal esos ataques. Esos ataques que fue contra la iglesia y contra sus discípulos y contra su pueblo, Jesús tomó esos ataques demasiado personal. Porque Él me dijo, ¿por qué me persigues? Cuando tú toques ellos, estás tocando a mí. Y eso me da mucho consuelo, porque si alguien está atacándote, persiguiéndote, maldiciéndote, Jesús toma también eso muy personal, como un ataque contra Él, ¿verdad? Y después, dice él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, verdaderamente Pablo preguntó 2 preguntas muy importantes. Su primera pregunta era, ¿quién eres, Señor? Y su segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Son 2 preguntas que debemos de preguntar al Señor diario. Número 1, cuando decimos ¿quién eres, Señor? Eso habla de nuestra relación con Dios. Queremos saber quién es Dios, ¿verdad? Eso debe ser la prioridad de cada uno de nosotros. Quiero saber quién es Dios. Quiero conocerlo. Quiero tener una relación, quiero conocerlo. Y la segunda pregunta, ya que conocemos a Dios, es que ¿qué quieres que haga? ¿No?
¿Cómo quieres usar mi vida? La primera pregunta habla de su relación con Dios y la segunda pregunta habla acerca de su ministerio. Ahora, ¿qué quieres que haga? Ya que alguien es salvo y conoce al Señor, debemos de preguntar a Dios, ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es la tarea que tienes para mi vida? ¿Verdad? Y eran dos preguntas muy, muy importantes. Pero el punto principal que quiero hablar de esta porción es que Pablo no estaba buscando a Jesús en ninguna manera, en ningún aspecto de la palabra. Pablo no estaba buscando a Jesús, Jesús estaba buscando ¿a quién? A Pablo. Y verdaderamente tenemos que entender eso también, que Dios es el iniciador de nuestra relación con Él. Dios es que nos busca. ¿Cuántos dicen amén? Dios es que no. Yo recuerdo en mi vida personal, yo recuerdo muy bien corriendo de Dios. Dios estaba persiguiéndome y yo estaba corriendo de su presencia. Yo hasta llegó un punto en mi vida cuando casi podía escuchar la voz de Dios, no una voz audible, pero en mi corazón Dios estaba hablando bien claro en mi corazón y Él estaba diciendo, no salgas hoy y quiero mostrarte quién soy yo. Pero yo digo, Señor, no, porque hoy hay 2 por 1 margaritas hoy. Mejor lunes, es viernes. Hoy estoy saliendo con mis compas, hoy hay fiesta, hay pachanga, hay un evento. Yo recuerdo lavando mi pelo largo y tratando de tapar este voz porque yo digo, no quiere escucharlo. Y yo recuerdo penándome con la máquina, tengo memoria buena, está penándome. Y yo recuerdo ponerla más fuerte porque yo digo, tratando de tapar la voz de Dios porque yo no quería rendir a Él. Y yo estaba corriendo de Dios, pero Dios estaba atrás de mí. Nunca me dejó. Yo recuerdo hasta cansado porque yo digo, estoy corriendo de Dios y Él no me deja en paz. Estaba buscándome. Y verdaderamente el segundo paso en el proceso de la salvación es que es Dios que inicia el proceso. ¿Cuántos dicen amén? Tú dices, pues Dios nunca habló conmigo, Él nunca me mandó una luz, pero muchas veces sentimos en nuestro corazón que faltamos algo y no sabemos lo que es. O sentimos un deseo, algo que está jalándonos a la dirección de Dios. Dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no está trayéndolo. Y la obra de Dios Él es el iniciador de nuestra relación con Él. Él es, no sé si tú puedes pensar en tu propio testimonio y pensar tu vida antes que llegaste a Cristo. Y Dios estaba ahí activamente moviendo en tu vida. ¿Recuerdas o no? Yo sí recuerdo bien claro cómo Dios me perseguía. Y número 2, antes de la salvación es que Dios es el iniciador de su relación. No tú ni yo, fue Dios. Como Pablo, estaba corriendo Pablo y vino Jesús atrás de él. Porque Jesús amaba a Pablo. Jesús tenía un plan para Pablo. Pero aunque Pablo vio la luz y cayó, escuchaba la voz de Dios y todo, no fue salvo. Todavía faltaba algo. Y aquí venimos en versículos 10 a 17. Vamos a leer ese tramo y ver paso número 3. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. No, es hasta 16, bro. Es 16 nada más. Ahora, aunque
esa experiencia con Dios, no fue salvo. Para salvar a Pablo, Dios tenía que hablar a uno de sus discípulos en Damasco. Fíjate cómo se mueve Dios para salvar un alma. Él nunca dijo a Pablo y nunca salvó a Pablo personalmente desde el cielo a la tierra. Hizo una obra en Pablo. Él inició algo, un interés. Pablo comenzó, ¿quién eres? Soy Jesús que tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Y Pablo estaba como tocado, pero no fue salvo. Dios tenía que hablar a uno de sus discípulos y dijo Dios, levántate y ve. Y comparte con Pablo. Ir con Pablo. Y el paso número 3 es que alguien tiene que ir. Alguien tiene que compartir el evangelio. Dios no va a salvar a nadie desde el cielo así, en una manera así. Él puede hacerlo. Pero él no hizo con Pablo. Él mandó a su siervo y dijo, levántate y ve. Y dijo, no. Yo he escuchado de él. ¿Quién es él? ¿Cómo voy a ir con él cuando yo sé por qué él vino acá? Y Dios dijo, levántate y ve, porque es un instrumento escogido de mí. Y Ananías levantó y fue a compartir la palabra de Dios. Siempre Dios tiene que enviar a alguien. Alguien tiene que llevar el mensaje. Déjeme leer algo en Romanos 10. Dice así. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Y por eso dijo Dios a Ananías, levántate y ve, porque tienes que llevar el mensaje a Saulo, porque quiero salvarlo. Pero mi orden de proceso es que alguien tiene que llevar este mensaje. Y no sé si tú puedes recordar en su testimonio, pero Dios mandó a alguien a tu vida, ¿cierto o no? Alguien vino contigo, alguien vino compartiendo las cosas de Dios contigo, ¿cierto o no? Es parte del proceso de la salvación. Reconocemos que somos pecadores, Dios comienza a mover en nuestras vidas y después alguien llegó con este mensaje de la salvación. Y tal vez Dios quiere enviar a ti. Tal vez hay alguien que Dios quiere decir que tú levántate y ve. Porque hay alguien en quien yo estoy moviendo en su vida. Hay alguien que yo estoy preparando su corazón. Tengo años moviendo en esta persona. Pero estoy diciendo a ti, levántate y ve. Y dile, comparte mi palabra. Y nada más quiero animarte en este proceso, que hay veces gente alrededor de nosotros que Dios está moviendo en ellos. Ellos tienen experiencias con Dios, una manera que un sentimiento, y falta nada más tú y yo. Falta esta persona que va a ir con ellos y que van a compartir las buenas nuevas con ellos. Es la manera que Dios salva almas. Son pasos para llegar a la salvación. Ahora, versículo 17, ya Saulo al fin ya fue convertido. Leemos 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira, este fue el momento cuando Pablo o Saulo fue convertido. Cuando él fue, compartió la palabra, y cuando Saulo fue convertido, el Espíritu Santo dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y ya él fue convertido de Saulo al gran apóstol Pablo por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que pasa en el momento de nuestra salvación. Nadie es salvo si no ha recibido el Espíritu de Dios. ¿Verdad? El Espíritu de Dios es el que nos da vida. Es cuando comenzamos la transformación. Cuando seamos nuevas criaturas en Cristo. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que tenemos es una persona humana tratando de ser religioso. Eso es la religión, es un ser humano sin el Espíritu Santo tratando de ser religioso, y eso Dios no agrada en ninguna manera.
Lo que Dios vino para hacer es transformar personas de adentro para afuera. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Saulo recibió el Espíritu Santo, ese momento fue impactante. Porque él fue convertido al apóstol Pablo, que tú y yo conocemos en toda la escritura, el apóstol Pablo. Nada más fue porque el Espíritu Santo entró en su vida. ¿Ok? Ahora, ya miramos unos pasos que nos llevan a la salvación, ¿cierto o no? Reconocemos nuestros pecados. Dios comienza en nosotros una obra de su Espíritu, pero alguien tiene que llegar con el mensaje en tu palabra, en tu boca, tiene que compartirlo. Y ya que recibimos el Espíritu Santo, ya somos nuevas criaturas en Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. Amén. Pero también hay pasos que siguen después de nuestra conversión. Vamos a ver esos. Dice el versículo 18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibido al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cuando el Espíritu Santo entró en la vida de Pablo, inmediatamente cayó de sus ojos escamas y él podía ver. Y es parte de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Cuando llegamos a Jesús y recibimos el Espíritu Santo, nuestros ojos ya están abiertos. Ya podemos ver más claro las cosas de Dios. Dice, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. ¿Estás conmigo? Alguien que no tiene el Espíritu de Dios no entiende las cosas de Dios. Y a veces compartimos que Dios ama a ti, que Cristo murió por ti, su sangre fue derramada, y ellos ni entienden lo que estamos hablando. Y ellos ven nuestras vidas y no entienden lo que hacemos. ¿Por qué? Porque todavía quedan ciegos espiritualmente. Pero uno de los pasos de nuestro camino con Cristo es que cuando recibimos el Espíritu Santo, la banda está quitada de nuestros ojos y ya podemos ver las cosas de Dios más claras. ¿Cierto o no? Yo recuerdo leyendo la Biblia antes que fue convertido y yo pensaba que era un libro en chino totalmente. Estaba leyéndolo y digo, pues no tiene ningún chiste, este es un libro, es puro tonterías, ¿no? Pero cuando fue nacido de nuevo, el Espíritu Santo entró y comenzó a leer la Biblia, ya tenía más sentido. Yo recuerdo cuando Dios estaba mostrándome un montón de cosas, porque mis ojos fueron abiertos. Y el siguiente paso, que es muy importante, es que Saulo fue bautizado en agua. Es parte de su obediencia al mandamiento de Jesús. Cuando Jesús dijo a sus discípulos ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los pasos de su proceso como cristiano es que recibimos el Espíritu, los banda está quitada y también seamos bautizados en agua como Dios pidió. Y ha mirado unos creyentes que dicen, yo creo en él ha recibido el Espíritu Santo, pero no quiere ser bautizado. Y yo creo que podemos quedar estancados en las cosas de Dios si no seguimos los pasos. Si no seguimos los pasos del Señor. Si yo digo, yo soy creyente, pero no quiero ser bautizado en agua, vas a quedar muy estancado. Porque son pasos que tenemos que seguir. Pablo no podía levantar ahí y dijo, oh, no quiero ser bautizado. No, ahorita no. No era opcional, Saulo. Tú recibiste el Espíritu, ya puedes ver, y el siguiente paso es bautismo en agua. ¿Cuándo dicen amén? Y tenemos que entender eso. Si tú eres creyente y nunca fuiste bautizado en agua, faltas un paso muy importante en su caminar con Cristo. Y si nunca fuiste bautizado y es creyente, quiero animarte que sea obediente y sea bautizado. Es una experiencia increíble. Es parte del proceso. ¿Okay? Ahora, fíjate, 19. Dice así. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, Pablo comió comida y recibió una fuerza. Pero nosotros, como cristianos nacidos de nuevo,
tenemos que comenzar a alimentarnos en la palabra de Dios para que podamos cobrar fuerzas espiritualmente. La palabra de Dios es como nuestra comida espiritual. Y tú dices, yo no tengo tiempo a leer la Biblia, pero ¿cuántas veces comes al día? Hay unos más que otros, ¿no? ¿Cuántas veces comes? Tenemos tiempo a alimentar nuestra carne, pero un creyente tiene que tomar tiempo para alimentar su espíritu. Porque lo más que alimentamos en la palabra de Dios es uno de los pasos para nuestro proceso como cristiano. Ya que alimentamos en la palabra de Dios, cobramos fuerzas más espirituales en el Señor. Es nuestro alimento. Es leche, pan, carne, ¿verdad? Miel. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual para comerlo. Y ahora, fíjate lo que pasó, el siguiente paso. Son pasos que pasan cuando alguien es convertido. 20. Enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Inmediatamente Pablo comenzó a compartir Jesús con otras personas. Y eso también es parte de nuestro progreso como cristianos, que también compartimos con otros y hablamos de Jesús a otras personas. Dice la palabra, de la abundancia del corazón, la boca. Y cuando alguien es nacido del Espíritu Santo, naturalmente vamos a hablar de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando no era creyente, anda con la bola de vagos, tomando caguamas, fumando marihuana, pasando la droga, inyectando con los... Y uno de nosotros, que era el peor de todos, era un hombre que se llama Choco. Nunca voy a hablar de Choco, era medio crazy. Una vez estaba en la playa con mis amigos, con el grupo, y vio 3 hombres corriendo con toda su vida, y alguien con un serrucho de cadena, corriendo atrás de ellos. Y alguien dice, ay, mira, ya va Choco. Es que comenzó a pelear con alguien, 3 llegó y sacó la troca, su serrucho estaba corriendo atrás de ellos en la playa. Y yo mismo digo, si él agarra, ellos van a cortarlos en pedazos, porque conozco a él. Pero Choco fue convertido a Jesús y estuvimos tomando y pisteando y haciendo la bola. Y vino Choco con la Biblia en la mano, su sonrisa. Y comenzó a decir, hermanos, arrepiéntate, Cristo ama a ustedes. Y yo digo, Choco, man. Estamos a gustos hasta que tú llegaste, bro. Ya estás tomando ¿cómo se llama? Agua de fiestas o esas. Ya sentimos mal ahora, Choco, mejor vete. Pero yo asegúrame que no tiene ese ruso de cadena al lado de él cuando yo digo eso. Y mejor vete. Pero cuando yo llego a Jesús, algo pasó en mí. La misma cosa que él. Yo fui con el mismo grupo con mi Biblia en la mano. Y dijeron a mí, ya viene Choco 2. Ya vino Choco 2, porque yo vino como compartiendo las cosas que Dios estaba haciendo en mi vida. Nadie me dio ir con tus amigos, pero es algo que sucede naturalmente. Cuando tenemos Cristo en nuestras vidas, queremos compartir Jesús con las personas, porque Él es nuestra vida. Amén. No tenemos que taparlo o esconderlo bajo una mesa o bajo la cama. Tenemos que sacarlo a la luz, ¿verdad? Que no seamos esos cristianos que ni saben que son creyentes. Estaba compartiendo conmigo una muchacha ayer que dijo, mi nuevo trabajo, todos ya saben que soy creyente. Y digo, ¿por qué? ¿Cómo fue? Y me dijo, no, en los primeros días de entrenamiento tiene que parar uno y hablar frente de los empleados. Y dijo, mi nombre es tal y fulana y soy de acá y me encanta tocar el teclado en la iglesia, soy parte del grupo Alabanza. Y compartió públicamente, inmediatamente lo que era. No tenía vergüenza para hablar de lo que era. Pero me dijo que pero soy un poco más sacado de onda porque hay unos ahí en el grupo que habla groserías y muchas malas palabras, pero ya me dijeron que son creyentes, que van a la iglesia. Me dice, es un poco difícil a mí entender cómo hablan tan con malas, pero dicen que son creyentes. Es un mal testimonio total. Pero mi punto es, cuando alguien tiene Cristo en tu corazón, parte del proceso es que recibiendo el Espíritu, los ojos fueron abiertos, fueron bautizados y comenzaron a compartir Jesús con la gente. Son pasos que pasan en alguien quien es convertido al Señor. Eso es lo que pasa, verdaderamente. Ahora,
Mira, seguimos, versículo 21. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos antes que los principales sacerdotes. La gente estaba mirando el cambio en Pablo, un cambio drástico. Y estaban preguntando, ¿no es este el que está persiguiendo la iglesia? ¿Ahora está predicando Jesús? Ellos podían ver la transformación en la vida de Pablo, fue tan notable. Y hay gente que conocía a nosotros antes de Cristo y ellos también pueden ver la transformación en nuestras vidas. Y comienzan a decir, ¿no es este el que robaba? ¿No es este el borracho? ¿No es este el drogadicto? ¿No es este el que tiene que cuidar sus bienes en frente de él? ¿No es este mentiroso que conocemos? Y la gente quiere como, no confundidos, pero ellos pueden ver la transformación en nosotros. Es un paso del proceso del creyente que los de nuestro alrededor pueden comenzar a ver diferencias en nosotros. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Ahora, ¿dónde estamos? Pero déjame decirte algo. Ok, ¿estás conmigo o ya están dormidos? Sé, neta, ¿están dormidos? Yo sé, no me mientes porque vi unos así. Es la clima, ¿no? Pero mira, quiero decirte, la gente va a ver cambios, parte del proceso. Si no ven un cambio en ti, chécate bien, ¿no? Si ven igual como, mira, el mundo tiene su rollo. Y si te miran a ti parte del rollo del mundo y no ven ninguna diferencia en ti, es muy probable que tú no eres diferente. Por eso no notan diferencias, porque tú eres igual como ellos. Hablas como ellos, haces lo que ellos hacen, vives. Y la gran prueba que tal vez es que tú nunca verdaderamente fue regenerado. Porque cuando alguien es regenerado, estamos transformados, estamos cambiados y la gente puede notar la diferencia. Porque dicen, tú no vas donde vamos, tú no haces lo que hacemos, tú eres diferente, tú eres distinto. ¿Cierto o no? Pero aunque ellos notan la diferencia en nosotros, no quiere decir que van a gustar. Y quiero avisarte que no todos van a gustar los cambios que Dios está haciendo en tu vida. Y mira, versículos 22 a 25. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Mira, la gente que admiró Saulo tanto, Saulo era el líder, una líder entre los judíos, celoso al máximo, fariseo, reconocido. La gente que admiraba a Pablo tanto y ahora quería matarlo. ¿Por qué? Por cambio que pasó en su vida. El cambio de dirección. Ya querían matarlo. Y cuando tú llegas a Cristo, que seas preparado. Porque es muy probable que vas a perder unos amigos y es muy probable que vas a ganar unos enemigos. Muy probable, por tu fe, por tu creencia. Ya la gente que estimó a Pablo ya quería matarlo por su cambio. ¿Cierto o no? Cuando yo llego a Jesús, perdí muchos amigos. Porque mi vida cambió y ellos notaron los cambios y dijeron, vamos a pistear. Ya no, bro. Vamos a fumar. Ya no fumo. Pues ¿qué es? ¿Una santo? ¿Una aleluya? ¿Qué tienes tú? No sé cómo explicarlo, pero Dios hizo algo en mí y me encanta lo que Dios está haciendo.
Y tú no preocupas si la gente quiere dejarte, quieren atacarte. No tienes que preocupar. ¿Cuántos saben qué es Hakuna Matata? ¿Alguien sabe qué es Hakuna Matata? Dime una definición. ¿Cuál es una definición de Hakuna Matata? No preocupes, no worries, man. Porque verdaderamente dice que cuenta como gozo cuando sufres por la palabra, que eres digno para sufrir por Jesucristo. Y no olvides que no estamos aquí para impresionar personas, o no estamos aquí para agradar personas, estamos para seguir a Cristo. Dijo Jesús, levanta su cruz y sígueme. Aunque nadie va conmigo adelante, el mundo atrás, la cruz delante, y así es. Y aunque nadie va conmigo, la cruz delante, el mundo atrás, y vas a perder amigos, pero Dios va a dar nuevos amigos, gente que estamos en la misma fe, la mismo enfoque, que no estamos en yugos desiguales, que Dios trae a alguien que es de la familia, es de la misma creencia, es de la misma fe. Pero te digo, y no olvides, cuando llegas a Jesús, parte del proceso del cristiano es que la gente van a ver cambios, unos no van a gustarlos de ninguna manera y van a dejarte, van a hasta atacarte. Pero ahora, mira versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mira, cuando Pablo llegó a Jerusalén, llegó bien feliz, ¿no? Aquí estoy. Y toda la iglesia, cierra las puertas, cierra las ventanas, ¿vieron? Y no creyeron que fue discípulo. Y también hay personas que van a dudar su conversión a Cristo. Hay personas que van a dudar si tú verdaderamente eres sincero o no. Y yo recuerdo cuando yo llego a Cristo, mi vida cambió drásticamente. Yo estaba con la Biblia y leyendo, estaba bien emocionado porque Dios hizo algo por mí increíble, estaba muy impactado. Y estaba compartiendo con mi hermano y me dijo, yo te conozco, brother, es una, ¿cómo se llama? Algo de moda, nada más. Tú siempre cambias la moda con cualquier cosa que pasa. Experimenta anillos de su lengua, su nariz y todo el rollo. Y ahora vas a comenzar a cambiar su moda de lo que pasa. Pero Dios, no preocupes, brother, vas a regresar lo mismo en tarde o temprano. Te espero en este lado, en the dark side. Te espero acá. Y yo digo, pero lo que él no entendía es que fue una transformación de alma, de persona. No estoy fingiendo algo, Dios hizo algo en mi corazón. No tenemos que preocuparnos si ellos creen o no. Otro paso es como Hakuna Matata paso. No preocupas si dudan de ti, porque vas a decir, tú no eres sincero, tú eres hipócrita, Yo recuerdo cuando mi hermano estaba mirando todas mis acciones. Y cuando yo estaba enojado, falso, hipócrita. Y yo digo, caray, me está mirando todo lo que hago. ¿Cómo hago, Señor? Porque cada error que hizo estaba ahí, hipócrita. Enojaste. Bro, soy humano, man. Yo amo al Señor, estoy sincero con Dios, pero tengo mis fallas. Pero hay gente que va a dudar verdaderamente si tú eres sincero o no, porque van a ver todas sus fallas. Pero si tú sabes que tú eres sincero con Dios, es más que suficiente, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra sincero? Ustedes ya saben que es sincero, ¿no? Sincera, ¿no es sincero? Porque cuando en los días de Jesús, cuando ellos vendieron vasos de barro, cuando un vaso de barro estaba craqueado, su manera para venderlo y no tirarlo era llenar la crack. ¿Con qué? Con cera. Llenándolo bien y pintándolo. Y la gente fueron engañadas, comprado algo roto, quebrado. Y cuando fue puesto en el sol, y el sol del día, ¿qué pasó con
se quemó y cayó y la pintura, no, ese es una tramposo. Vendieron algo así. Y cuando alguien tenía algo original, andaba diciendo, aquí es un vaso de barro sincera. Sincera, quiere decir que es sincera, es real. No hay nada falso aquí, es real. Y es lo que Dios quiere de nosotros, seamos reales. No hay nadie aquí perfecto, menos yo. Pero soy sincero con Dios. Él sabe que está aquí. Yo amo a Él y Él me ama. Y aunque hay gente dudando mi conversión, dudándome, eso tienes que entender tú que eres más nuevo en el camino, que hay gente que van a dudar su sinceridad. Pero no preocupa, esta Hakuna Matata, ¿no? Sigues con Dios y no preocupas de Dios. Ahora, ¿dónde estamos? Terminando pronto. 27 y 28, otro paso. ¿Qué pasa? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Mira, Pablo quería entrar a la iglesia, pero los hermanos no querían dejarlo entrar porque no creían en Pablo hasta que vino Bernabé. Y Bernabé es un hombre bien noble que vamos a ver más en el libro de Hechos. Su nombre que es hijo de consolación. Es un hombre increíblemente sincero con Dios. Y Bernabé fue a agarrar, mira, ¿tengo tiempo o no? Sí tengo tiempo, ¿no? Bernabé y Pablo estaban en un viaje misionero juntos. Pero Pablo quería llevar Marco con él, un hombre que abandonó Pablo en un viaje misionero antes. Y Marco dejó ellos en un momento, creemos que fue un momento bien difícil, y Marcos corrió. Y el siguiente viaje, Bernabé dijo a Pablo, vamos a llevar Marco con nosotros. Y Pablo dijo, yo no voy a llevar al que nos abandonó antes, de ninguna manera. Pablo era enfocado en la visión y la tarea, y no vamos a llevarlo. Y Bernabé dijo, sí, vamos a llevarlo. Y tiene un conflicto entre ellos. Y Bernabé agarró Marco y Pablo agarró Silas, y fueron dos caminos diferentes. Pero Bernabé era un tipo de persona más compasivo, tal vez, más paciente. Bernabé estaba discipulando a Marco y Pablo corrió, ya nos vemos. Y él tomó más tiempo con Bernabé, vamos, mijo, arregla eso y sabe que es para el siguiente. Y tomó mucho tiempo con él. Y después en una carta que Pablo mandó a Timoteo, dijo, Timoteo, tráeme Marco, porque ahora es útil para mí. Y Bernabé era esta clase de persona que sabía cómo parar poquito y ministrar a alguien, a levantar a alguien con calma. Y Pablo era más como, tengo territorio para cubrir y vamos, y si no, nos vemos. Nadie era correcto, son dos diferentes tipos de personas. Pues Bernabé vino con los apóstoles y trajo a Pablo. Y comenzó a compartir con los apóstoles la conversión de Pablo. Y después Pablo entró a ellos y era muy cómodo. Y dice que Pablo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ya estaba más cómodo entre los creyentes. Y hay otro paso que tiene que pasar en el proceso de la fe cristiana. Y el paso es cuando uno siente cómodo entre la familia de Dios. Porque muchas veces alguien llega a Cristo y cuando comienza a congregar siente incómodos. Es una familia que no conoce a nadie y comienza, oh caray, está feo allá. El compa está pelón allá, feo. Y comienza a sentir incómodos. Es parte del proceso. Yo recuerdo cuando yo fui a la iglesia por la primera vez, conociendo a Dios, la palabra, congregándome, y un coreano me vio y me dijo, ¡Cristóbal! Y vino corriendo, me abrazó, me dio un beso. Yo digo, wow, what the heck? Yo recuerdo diciendo, man, dude, I'm gonna knock. Porque a mí, donde yo crecí con mis amigos, nadie va a dar un abrazo o un beso a alguien. Es como una ofensa. Y cuando vino y me abrazó, yo digo, me dio un beso y yo, oh, God, man. What is that, man? Y yo sentí incómodo y pues, what's up with this, man? Pero después yo comencé a entender el amor fraternal entre hermanos en Cristo. Ya podemos a besar, podemos besar en buena sentido. No. Podemos, y yo siempre digo, te amo.
Y tenemos esta libertad ya sentimos más, ya puedo abrazar, ya pues si te amo, brother, y podemos abrazar. Y es porque llegó el momento cuando un paso de su crecimiento es cuando uno ya siente cómodo entre la familia. Ya encontró mi familia, ya sé quién son mis hermanos. Porque en el principio uno entra, no conozco a nadie, y siente como raro. Pero con tiempo, ¿no? Con ese proceso que comienzan a convivir, comienza a comer con los demás, comienza a practicar, ya uno siente, ya puedo entrar y salir con libertad porque conozco mi familia. Es un paso de ese... y qué bueno, perdóname, pero qué bueno cuando hay alguien como Bernabé, alguien que tiene ese don para que vea con alguien nuevo y sabe cómo acercar a ellos. No todos tenemos esta habilidad. Hay unos que tienen una facilidad a acercar a ellos. Hey, bienvenidos, Dios les bendiga. Hey, ven, conoce otro. Aquí están unos hermanos, conocerlos y ayudan como Bernabé ayudó a Pablo. Hasta que ya Pablo podía entrar y salir y sintió a gusto entre los hermanos. Y es parte del proceso, ¿no? Ahora, el último, 29 a 31. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Mira, es muy interesante, porque nada más porque un hombre fue convertido al Señor, la iglesia tenía paz y tranquilidad, nada más por Saulo. Ese era el tipo de persona que era Saulo, y que dice que entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, 3 regiones grandes. La iglesia pudo descansar porque Pablo era la cabeza de ese ataque contra la iglesia. Pero 31 dice, y eran edificados. Y otra parte de nuestro progreso como caminando con Cristo es cuando crecemos en Dios y ya estamos usando nuestros dones y nuestros talentos para edificar la iglesia. Es un proceso, ¿verdad? Primeramente, Pablo, el Espíritu llegó, la banda fue quitada, fue bautizado, comenzó a hablar de Jesús, ¿verdad? Unos no gustaban, otros dudaban, pero Pablo nunca paró y comenzó a predicar y usar sus dones y talentos y la iglesia fue edificada. Y qué bonito cuando hay una persona que llega al Señor y sigue esos procesos, esos pasos. Y ellos comienzan a ministrar, comienzan a compartir, comienzan a servir, comienzan a usar sus dones y talentos para que la iglesia sea edificada. Es lo que el plan de Dios, ¿no? Dios tiene un proceso. Y podemos ver Pablo antes de Cristo, el proceso para llevarlo a Jesús. Y cuando llegó a Jesús, podemos ver el proceso a llevar a Pablo a la madurez. Son pasos que él tomó. Y la iglesia fue edificada por su personaje. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en este paso, no sé dónde estás tú en el proceso. Verdaderamente no te conozco, no conozco a todos. No sé si tal vez tú es alguien que nunca ha recibido a Jesús. Tú estás en el proceso en que tienes que entender que eres un pecador. O tal vez tú estás en el proceso que Dios ya está moviendo en tu vida. Dios ya está tocándote, está mostrándote, está moviéndote hacia una dirección. Tú nada más tienes que abrir su corazón y recibirlo nada más. Para que recibes el Espíritu Santo y seas nacido de nuevo. Todo lo que faltas. No sé dónde estás tú en el proceso. Tal vez tú la primera vez estás experimentando. Caray, ya estoy perdiendo amigos. Tal vez tú estás en este punto. O tal vez tú estás en el punto que están dudando de ti. Dice que tú ni eres sincero. ¿Quién sabe dónde estamos, no? Pero los que hemos pasado el camino, quiero animarme. Seamos sensibles para ayudar a otros. Tal vez tú has pasado todo ese rollo que estamos hablando hoy. Pero tú puedes ayudar a alguien que está llegando de nuevo. Puedes guiarlos a Jesús. Puedes compartir el evangelio con ellos. O tú puedes decir a ellos, hey, tú faltas la palabra para que crezcas y seas fuerte. Mijo, tú tienes que comenzar a compartir su fe con otros. Mijo, cuando comienzan a dudar tu fe, no preocupas, dile Hakuna Matata.
O cuando quieren atacarte y decir malas cosas, quieren matarte, no preocupes, es parte del show. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad, guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad, guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Señor, Cristo, venme aquí. Cristo, ven aquí, hoy me quiero entregar para hacer